razón para pensar que vaya a empeorar. Así que vamos a comenzar con nuestra actividad de hoy. Y vamos a darle curso a la clase número 21 de este módulo de teoría en la parte de altas energías. Y la vamos a dedicar a ver algunos aspectos de la electrodinámica perturbativa. Vamos a tomar los elementos que se dieron en la primera parte del curso y vamos a utilizarlos para esta aplicación específica. Bien, entonces vamos inmediatamente a los contenidos. Vamos en esta clase a hacer un pequeño recuento de los campos libres que estudiaron en las clases pasadas para fijar la notación. Después vamos a discutir las reglas de cuantización y las propiedades del modelo que nos interesa, que es la electrodinámica cuántica. Y vamos después a establecer las reglas de Feynman, concluir con alguna aplicación. Así, concluir en realidad va a ser la parte importante de la clase que vamos a estar trabajando en uno de los cálculos. El primero es el de aviones. La ecuación libre del campo de Dirac es la ecuación de Dirac. Aquí me estoy refiriendo a las ecuaciones de la clase 19 para que hagan contacto con las convenciones y la notación que discutieron en esa clase. El lagrangiano libre es simplemente la ecuación de Dirac entre el espinor psi barra y el espinor psi, como ustedes vieron. Y conviene trabajar en una representación específica, y la representación específica en la que estamos trabajando es aquella en la cual gamma cero es la identidad y menos la identidad. Hay otras convenciones, hay otras, por transformaciones de semejanzas, uno puede construir otras representaciones de las matrices gamma que son útiles en diferentes contextos, pero en este cálculo que vamos a presentar hoy vamos a trabajar en esta convención. Representación de las matrices gamma, el proyector de spin en el sistema de reposo las soluciones de energía negativa, ¿no? en la discusión de mecánica cuántica. Y son explícitamente estos objetos que están escritos aquí. Fíjense,
Aquí en la parte superior, por ejemplo, del UP+, que es la solución de energía positiva y proyección de spin+, se nota que estamos partiendo del autovector de sigma z. De hecho, así es que se construye este objeto. Uno parte de unos espinores de proyección definida, que son soluciones de la ecuación en el referencial, una transformación de Lorentz. Eso es lo que ustedes hicieron la vez pasada. En esta notación se ve de esta forma. Fíjense que aquí aparece sigma por P entre E más M. Si lo ponemos explícitamente, una de estas componentes va a ser P3 y la otra componente va a ser... de la misma manera tenemos la solución con proyección de spin menos y las dos soluciones con energía negativa, ¿verdad? La energía positiva o negativa queda caracterizada aquí cuando escribimos la solución dependiente del tiempo. Estos son los espinores independientes del tiempo que acompañan a la onda plana. Bueno, con estos elementos se construye el campo de Dirac. Lo estoy ligeramente la notación, estoy poniendo aquí B en vez de D, en vez de C, simplemente para hacer contacto con la mayor parte de la literatura, en particular los libros clásicos de Schreber y Jürgen Idrell usan esta notación. El libro de Peskin y Schroeder, que es una de las referencias de este curso, y el libro de Schwartz, que es otra de las que usaron bastante, no usan esta representación de las matrices, usan una representación diferente y una normalización un poco diferente de las soluciones. Entonces, cuando revisen esos textos, tengan en cuenta las diferencias. Si barra, simplemente el espinor barra, gamma, multiplicado por gamma 0, que se obtiene de este. Y a partir del anticomputador a tiempos iguales, es igual, en este caso directamente, ¿verdad? Aquí hay unas componentes que se pueden poner, o sea, acuérdense que esto es una ecuación matricial, aquí hay una identidad. Bueno, estas reglas de conmutación llevan a unas reglas de anticonmutación para los modos, que son fermiónicas. Estos son anticonmutadores. Y si usamos la misma técnica que ustedes trabajaron para el campo escalar, podemos encontrar el anticonmutador a tiempos iguales en términos de este operador, que se obtiene aplicando el operador diferencial gamma slash más n sobre la función de Pauli-Jordan. Entonces, las cosas corren como en el caso escalar, pero hay un operador matricial
el espacio de los espinores que ajusta los índices para que las ecuaciones tengan sentido, ¿no? Y esa ecuación es justamente un operador relacionado con el operador de Dirac, pero fíjense, el signo es el otro. Bueno, el ordenamiento temporal ahora, bueno, uno podría construirlo a partir de el análisis de los propagadores, ¿verdad? Pero bueno, también podemos basarnos en la observación de que estamos trabajando con fermiones y por consistencia entonces requerimos que el ordenamiento temporal tenga un signo adicional, cambia el orden de los operadores. Entonces, la definición del ordenamiento temporal tiene este signo menos, que es importante para el caso en que x0 es menor que y0, menos adicional. Y cuando hagamos el ordenamiento temporal de muchos operadores, bueno, correspondientemente va a haber... el propagador de Dirac, análogo al propagador de Feynman, en el caso del campo escalar, lo obtenemos del operador de tiempo ordenado, del psi barra. El análisis de cómo se propagan los modos. Sabemos que los modos con energía positiva queremos que se propaguen hacia el futuro, los modos con energía negativa que se propaguen hacia el pasado, en alusión al formalismo de la segunda cuantización. Pero la forma más fácil y directa de calcularlo es simplemente, en analogía con el caso escalar, calcular el valor esperado del tiempo ordenado. En el espacio y momento, este operador propagador de Dirac se escribe como el operador P/- y esta convención de sumarle más y épsilon para correrlos corresponde a la condición de borde que uno quiere imponer, que simbólicamente entonces uno tiene esta rayita que representa este propagador y que es una rayita orientada que nos dice en qué dirección fluye la carga eléctrica. Para el campo de Maxwell tuvimos que trabajar un poco más. Las soluciones son ondas planas con vectores de polarización. El campo de Maxwell se representa como la suma de creación y aniquilación de los fotones. Y la regla de conmutación para esos operadores es simplemente esta aquí. Esta es la formulación, digamos, covariante del campo, ¿verdad? Entonces hay que imponer la restricción en el espacio de estados, que se escribe como que la parte positiva de este campo, actuando sobre el vacío, tiene que dar cero. Eso conlleva a que el valor esperado de este operador sea cero, ¿no? Y para este sistema, lo que vamos a tratar como el operador de Feynman, dentro del esquema de cuantización de Gupta-Bloyer, es este término, ¿verdad? Que es el propagador, digamos, de Klein-Gordon sin masa, multiplicado por la métrica. Estrictamente, uno debe incluir en el propagador otros términos que tienen que ver con los modos longitudinales del campo electromagnético, pero para los cálculos que nos interesa, esos términos se cancelan, entonces podemos simplemente colocar el propagador
simplificado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en el espacio de momentos, el propagador es simplemente G1 sobre K para corresponder a la condición de volumen. Entonces, con esos elementos construimos la libre. Una forma de ver la importancia de la invariancia de calibre es a través del teorema de Nether, porque la invariancia de calibre está asociada a la conservación de la carga, en el caso de campos complejos, donde la carga es la integral de la corriente J0 asociada a esa invariancia. Y la forma de mantener esa invariancia cuando buscamos una teoría en interacción, transformación global a una transformación local, ¿no? Entonces, esa es la guía. De todas maneras, ustedes ya discutieron un poco la importancia de la invariancia de calibre al construir los modelos, el modelo electrodébil, y al discutir en general el acoplamiento del campo electromagnético. Entonces, usando esa guía, sabemos que la forma es a través de lo que se llama el acoplamiento mínimo, ¿verdad? Es decir, en el lagrangiano de materia, uno cambia, o sea, uno sustituye AMU por AMU más de lambda. Uno sustituye DMU por DMU más IEAMU. De esa forma, la transformación de invariancia de AMU por esta aquí que estamos poniendo aquí, AMU más DMU lambda y la transformación de invariancia para los campos de materia nos da un resultado invariante. Dicho de otra forma, este objeto aquí, que es la derivada covariante, realmente con una exponencial a cada lado, y eso hace que el sistema sea invariante. Entonces, el lagrangiano de la electrodinámica cuántica que vamos a utilizar es este aquí. El lagrangiano de Maxwell más el campo de Dirac con acoplamiento mínimo. Eso se generaliza para todo el resto de los sistemas y en realidad para otro tipo de interacciones, ¿verdad? Aquí estamos poniendo un solo fermión, estamos pensando en electrones. Uno puede tener más fermiones, puede tener fermiones que representen los otros leptones del modelo estándar, o puede tener fermiones que representen los quarks cuando incluimos materia hadrónica. También este mismo principio se puede usar para considerar la interacción de los espinores con un campo externo. Por ejemplo, yo quiero estudiar el scattering de electrones por un potencial de Coulomb. Yo puedo representar ese potencial de Coulomb con un campo clásico. Y entonces me olvido de la parte dinámica del campo electromagnético y coloco aquí simplemente el potencial, en este caso de Coulomb. Y ese lagrangiano, entonces, te sirve de base para estudiar la teoría de perturbaciones del acoplamiento con el campo clásico, ¿no? Del acoplamiento de esos fermiones con ese campo clásico. Entonces, el hamiltoniano de interacción simplemente es este aquí, donde AMU es el campo electromagnético en el caso de electrodinámica, pero que podría ser un campo clásico si ese es el problema que yo estoy estudiando. Y eso da lugar a un vértice de interacción. Ese vértice de interacción tiene dos campos fermiónicos, o un positron entrante y un positron saliente, como vamos a ver ahorita, y un fotón saliente. Si el campo es clásico, en realidad no tengo un fotón, sino que tengo una inserción de un campo clásico aquí, que tengo que colocar en mi teoría de perturbaciones cuando desarrolle las amplitudes.
Entonces, con esos elementos podemos construir las reglas de Feynman del problema. Vamos a recordarnos un poquito de las reglas de Feynman para después en las aplicaciones poder directamente ir al cálculo, ¿no? Entonces, el análisis del contenido de las teorías de campos libres en interacción construida a partir de los campos libres que representan esas mismas excitaciones cuando están muy apartados, ¿verdad? Nos permitieron establecer que las funciones de correlación del campo físico, ¿verdad? El campo interactivo, ¿verdad? Cuando utilizamos el vacío verdadero de la teoría, se pueden escribir en términos de los operadores ordenados de la teoría usando los campos en el cuadro de interacción y utilizando el vacío de los campos incidentes, ¿verdad? Que es el vacío que corresponde a las excitaciones libres del sistema, ¿verdad? Entonces, esa fórmula que está aquí es la base del cálculo perturbativo. Aquí está escrito para los fermiones, porque eso fue lo que ustedes discutieron en la clase 10, ¿verdad? Pero vale exactamente igual para el caso fermiónico. Lo único que hay que tener en cuenta son los signos trabajando con fermiones. Entonces, esos están codificados en este tiempo ordenado, ¿verdad? Pero de resto, la función de Green o la función de correlación del sistema se puede ver directamente que se obtiene de la misma manera, ¿no? Y esa función de Green también, haciendo simplemente el análisis con el teorema de Wick, se puede ver que es la suma de todos los diagramas conectados con n puntos externos cuando estamos en la representación de posición. Después el segundo elemento es construir la matriz S explícitamente y a partir de ahí construir la amplitud de escáter. Cuando se hace eso, ustedes vieron que en la sección de choque diferencial se escribe en términos de, en este caso, tenemos el sistema de dos partículas yendo en dos partículas, ¿no? Que permite ya directamente escribir los estados los elementos de matriz S entre los estados a partir de la función de Green. Cuando se aplica la fórmula de reducción, no sé si se acuerdan cómo se calcula la fórmula de reducción, es básicamente lo que uno tiene que hacer es escribir la expresión explícita del operador de creación con momentum P a partir del campo, ¿verdad?
y hacer que nos permiten construir el estado PA, que son los estados salientes. Estos son los estados. Y entonces, usando esa expresión, uno encuentra que este elemento de matriz es igual a operadores a los operadores de diferenciales libres, la ecuación de ondas libres con la que estemos trabajando, y con estos factores que terminan de este sistema, de esta función. En el caso de los fermiones, vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a tener una fórmula exactamente igual. Solo que los operadores que aparecen aquí son operadores de Dirichlet, los propagadores de las líneas externas de la expansión de la función de Green. Ese es el papel que cumplen esto de eso. Entonces, uno termina con que este elemento de esta amplitud se puede escribir de la siguiente forma. Bueno, hay que mantener el factor que de traslacional. Y después, este elemento de matriz termina siendo la suma de todos los diagramas de Feynman completamente conectados y amputados, donde tenemos PA y PB, o sea, los valores iniciales de las partículas incidentes de momentum, entrando, y los valores del momentum saliente. Entonces, en la clase 10 ustedes discutieron las reglas de Feynman para el campo escalar. En este caso, el vértice era este vértice de cuatro líneas, porque el potencial o el término de interacción que estaban considerando es el término de lambda phi 4. En el caso que nos interesa, el vértice, como vimos, era el vértice de dos fermiones y un fotón. Entonces, ¿cuáles son las reglas de Feynman en este caso? Se copian del caso escalar. Vamos a calcular la amplitud de orden n de un proceso. Entonces, utilizamos las rayas que tenemos, los trazos que llamo yo aquí, que son los trazos fermiónicos y los trazos bosónicos, ¿verdad? Los del electrón o positrón y los trazos del fotón. Y dibujamos todos los diagramas de n vértices completamente conectados y amputados con los momentos entrantes y salientes que nos interesan. Ese es el primer paso. En el caso bosónico, había que preocuparse por unos factores de simetría de los gráficos. En este caso no hay que preocuparse porque las líneas son distinguibles. Entonces no hay factores de simetría en electrodinámica cuántica. La única cosa en que es más sencilla que el caso bosónico, ¿verdad? Entonces, para las líneas externas que entran en un gráfico, hay que colocar la función libre correspondiente al momento y al spin del estado que estábamos considerando. Eso es una modificación con respecto al caso bosónico, y la razón viene de acá, de la fórmula de reducción. Cuando uno escribe la fórmula de reducción e invierte, al final yo tengo la expresión del campo, y yo puedo pensar que el desarrollo del campo en términos de operadores de creación y aniquilación es una especie de desarrollo de Fourier. Lo que pasa es que en el caso de Dirac, las funciones no son simplemente las ondas planas, sino son las ondas planas multiplicadas por las soluciones, los espinores libres, los espinores correspondientes a las soluciones libres, ¿no? Entonces, cuando uno invierte esa relación, aquí, en el caso bosónico, aparecen solamente las ondas planas. En el caso fermiónico van a aparecer los espinores libres asociados a los operadores de creación y aniquilación que estamos despejando, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer, en el caso fermiónico, un operador
una solución libre de la ecuación de Dirac, acompañada del operador de Dirac, ¿no? Entonces es por eso que tenemos esta regla de Feynman ligeramente diferente al caso bosónico, que nos indica que debemos colocar en las patas externas que se llaman del gráfico la solución libre correspondiente al estado inicial que hemos contemplado. Y de la misma forma, para los estados salientes, si son electrones, hay que colocar un factor U barra de PS, ¿no? Donde U y U barra son las soluciones que escribimos hace un rato, ¿verdad? El momento entrante de electrones va en la misma dirección del flujo, digamos, de carga. Y después tenemos las reglas para los positrones. Entonces, las líneas externas de los positrones que entran en un gráfico llevan un valor B barra PS, y las que salen llevan un factor VPS. Pero la dirección de las líneas de los positrones es opuesta a la de los electrones. Entonces, cuando yo tengo una línea de un positrón que entra en el sistema, yo lo dibujo con la raya que sale y al revés. Esa regla viene de que cuando yo despejo los operadores de creación y aniquilación asociados a positrones, los tengo que escribir en términos, el de creación lo tengo que escribir en términos de psi barra, y el de aniquilación lo tengo que escribir en términos de psi. Otra vez viene de la fórmula de reducción. Las líneas externas de fotones van multiplicadas simplemente por el vector de polarización, por la misma razón, porque también yo puedo escribir la fórmula de reducción, incluyendo el campo, las contribuciones del campo de Maxwell, y bueno, lo que me quedan son las soluciones libres de la ecuación de Maxwell multiplicado por operadores, por la ecuación de onda, y entonces lo que sobra, después de que hago la transformada de Fourier usando la exponencial, es el vector de polarización. Debido al teorema de Wick, hay dos cambios de signo que hay que considerar. Hay que considerar un factor relativo, -1, cuando tengo dos gráficos que solo difieren en el intercambio de dos líneas externas. Eso porque, debido al teorema de Wick, uno puede ver que las contracciones correspondientes tienen un intercambio adicional de los operadores de campo, y entonces aparece signo menos. Y también, cuando yo considero un lazo fermiónico cerrado solamente, puede haber lazos fermiónicos en electrodinámica cuántica. Cuando yo considero un lazo fermiónico, cuando yo termino de dar la vuelta, me doy cuenta que tengo que hacer un intercambio adicional de los operadores para que aparezca el término de orden normal, y entonces hay un factor -1 adicional. Los dos vienen del teorema de Wick. La siguiente regla, bueno, es igual que en el caso bosónico. Uno tiene que integrar sobre los momentos libres. Es decir, uno tiene que hacer una integral del momento que circula por cada lazo. Otra vez, insisto, son lazos fermiónicos. Del hamiltoniano de interacción,
directamente vimos cuál era el factor que acompaña al vértice, ¿verdad? Y entonces hay que incluir un factor menos IE gamma mu e imponer la conservación del momentum en cada vértice. Entonces, si yo tengo aquí un momentum P1 y aquí tengo un momentum P2, entonces por aquí voy a tener un momentum P1 menos P2 al imponer la conservación del momentum en este vértice. Uno puede poner la delta explícita, dejar todos los momentos libres y poner las deltas, o uno puede ir poniendo los nombres que ya consideran la conservación del momento. Y por último, por cada línea fermiónica hay que poner el propagador de Dirac, y por cada línea fotónica hay que poner el propagador del fotón. Entonces, con esas reglas podemos ahora pasar a discutir las aplicaciones de estas herramientas de cálculo. Entonces, vamos a considerar con un cierto detalle el scattering electrón-electrón. La amplitud correspondiente se llama la amplitud de Möller. Entonces, el proceso que estamos considerando es dos electrones yendo en dos electrones. Entonces, los estados iniciales son electrones, los estados finales son electrones. Los estados iniciales son electrones con momentum conocido, y los estados finales son electrones con momentum conocido. Entonces yo voy a tener un electrón con momentum P y un electrón con momentum Q, y al salir voy a tener un electrón con momentum P' y un electrón con momentum Q'. Inicialmente vamos a considerar también los estados polarizados asociados a esos electrones. Es decir, que yo voy a suponer que inicialmente yo tengo un electrón con momentum P y spin S, proyección de spin S, más o menos, ¿verdad? Y otro electrón con momentum Q y proyección de spin R, y que los espinores salientes tienen, o los electrones salientes tienen momentum P' y spin S', y momentum Q' y spin R'. Entonces, siguiendo las reglas que colocamos aquí, ¿verdad? Esta es la principal que tenemos que tener en cuenta. Cada amplitud es la suma de todos los ángulos, de todos los diagramas de n vértices. Entonces yo, lo primero que podría preguntarme, bueno, ¿este proceso tiene alguna contribución de orden 1? Y lo pienso 5 segundos y me doy cuenta que no hay ningún gráfico con un solo vértice que yo pueda construir y que corresponda a 2 electrones entrantes y 2 electrones salientes. Eso no lo hay. Entonces, la primera contribución a la amplitud viene del proceso con 2 vértices. Entonces, vamos a considerar los gráficos con 2 vértices como la contribución. Aquí dice mayor orden, en realidad debería decir menor orden, ¿no? Como la contribución de menor orden a la amplitud. Hay 2 gráficos diferentes. Este gráfico, fíjense que son diferentes. Yo aquí tengo el momentum P conectado con el momentum P' y el momentum Q conectado con el momentum Q' a través del mismo vértice, por decirlo de alguna manera. La otra posibilidad me conecta P con el momentum Q' y me conecta Q con el momentum P'. Entonces estos 2 gráficos son diferentes. ¿Por qué tengo que considerar los 2? Porque los electrones son indistinguibles, ¿verdad? Son partículas indistinguibles. Entonces, en realidad yo no sé si lo que pasó fue que este electrón interactuó por intercambio de fotón, que es la forma que uno visualiza este gráfico,
y siguió corriendo con un momento P', o si pasó lo que está representado en este gráfico, que fue este, el que tenía momentum Q, el que adquirió momentum P', y este, que es el que tenía momentum P, adquirió momentum Q'. No sé cuál de las dos situaciones en las que ocurre, entonces tengo que sumar las dos amplitudes, ¿no? Una observación, se recuerdan de la definición de las variables de Mandelstam, en términos de P, Q, P' y Q', la definición de las variables Mandelstam es la siguiente. Yo tengo la variable S, que es P más Q al cuadrado. Tengo la variable T, que es P menos P' al cuadrado. Y tengo la variable U, que es P menos Q' al cuadrado. Aquí está P, aquí está Q'. ¿Verdad? Esas son las tres variables de Mandelstam. Yo ahora utilizo las reglas de Feynman y puedo escribir directamente cuánto vale la amplitud. Vamos a ir un poquito lento aquí. Vamos a recorrer los diferentes términos, ¿verdad? Bueno, los factores aquí que aparecen. Me va a aparecer un factor menos IE por cada vértice. Tengo dos vértices, entonces tengo menos I al cuadrado. Y me va a aparecer un factor menos I por el único propagador que tengo, que es el propagador del fotón. Después, yo voy a recorrer, aquí tenemos solamente electrones, ¿verdad? Entonces solamente van a aparecer funciones U, ¿verdad? Y la forma de construir la amplitud es de atrás para adelante, ¿verdad? Yo empiezo por acá, justamente porque los salientes están asociados a U barra y los entrantes están asociados a U, ¿verdad? Entonces yo empiezo por aquí, yo aquí voy a tener U barra de P', S', después voy a tener el vértice gamma, y después tengo U barra U de PS. Y del vértice me sale el propagador de mu nu. Y después en este lado voy a tener U barra de Q', R', y U de la gamma, ¿no? Gamma nu. Y después tengo U de QR. Bueno, eso es lo que pusimos aquí, ¿verdad? Tengo barra de P', S', gamma mu, U de PS, el propagador, y después tengo U barra de Q', R', gamma nu de US. Y de gamma nu por U de QR. Y el segundo término tiene un menos relativo. O sea, fíjense que tiene también dos vértices, un solo propagador, o sea que todos los factores son iguales, pero hay un signo adicional, que es el que viene del teorema de Wick. Entonces tengo un signo relativo que convierte este menos en un más. Y tengo que recorrer el gráfico de la forma de atrás para adelante, o sea, en sentido opuesto de la línea fermiónica. Y entonces yo voy a tener U barra de Q', R', gamma mu, U de PS. Eso es lo que tengo aquí. U barra de Q', R', gamma mu, U de PS. Esto y esto es diferente. Fíjense que lo que cambió aquí. Yo tenía P', aquí tengo Q'. Después tengo el propagador. En el propagador del primer gráfico, no hice suficientemente énfasis, yo tengo que imponer la conservación del momentum en el vértice, ¿verdad? Entonces yo puedo venir por aquí y decir, miren, cuando llego a este punto, por aquí entró P y por aquí salió P'. Entonces necesariamente por aquí, fluyó un momentum P menos P'. Entonces, es por eso que en este propagador yo digo de mu nu de P menos P'. En el otro gráfico voy a tener
que por aquí entra P y por aquí sale P'. Entonces, por el propagador fotónico va a fluir un momentum P menos Q'. Entonces, P menos Q' es el argumento de este propagador. Y por último, al recorrer la otra pata, tengo P', psi barra de P', U barra de P', psi', gamma nu, U de QR. ¿Qué es esta contribución? Esta contribución. P', S', gamma nu, U de QR. Entonces, si pongo explícitamente el propagador, la expresión de D mu nu, ¿verdad? Que es un eta mu nu entre su argumento al cuadrado, ¿verdad? Y cuento todos los signos, entonces me queda que este término es IE al cuadrado por esta expresión, y aquí sobre este de mu nu. ¿No va? Y el otro gráfico tiene un signo relativo, ¿verdad? Y tiene esta expresión. Fíjense, este gráfico, el denominador, el momentum que recorre la línea del fotón, es P menos P' al cuadrado. Y este gráfico es P menos Q' al cuadrado. Entonces, si revisamos las variables de Mandelstam, P menos P' es T y P menos Q' es U. Entonces, vamos a decir que este primer gráfico está en el canal T y este segundo gráfico está en el canal U. Después vamos a ver que eso es relevante para explotar una simetría de la serie perturbativa de electrodinámica que permite estudiar unos procesos en términos de otros procesos, debido a que los gráficos que aparecen terminan siendo rotados unos de los otros, ¿no? Esa es la simetría de cruzamiento, digamos. Bueno, antes de hacer este cálculo, que es lo que vamos a hacer en la segunda hora, vamos a discutir brevemente qué tiene que ver esto con el potencial de Coulomb. Fíjense, en el límite relativista, la amplitud de dos fermiones a bajas energías, si son distinguibles, o sea, si realmente los fermiones son distinguibles, uno esperaría que reproduzca el resultado no relativista del potencial de Coulomb. Porque cada uno de esos fermiones está cargado y lo que le presenta al otro fermión es un potencial repulsivo de Coulomb. Importante es que los fermiones tienen que ser distinguibles. Entonces, en realidad, si yo quiero adaptar este cálculo a fermiones distinguibles, yo tengo que considerar una situación un poco más general en que tengo más de un tipo de fermiones. Entonces voy a comentarles brevemente eso. En el lagrangiano de electrodinámica cuántica tenemos este fermión. Supongamos que tenemos otro fermión. Por ejemplo, este es un electrón. Vamos a agregar un término para los muones. Entonces voy a tener otro operador, otro lagrangiano fermiónico. Solo el fermión es otro. Inclusive tiene otra masa, ¿no? Que sería su característica más notable como partícula. Entonces, voy a tener un término con una masa m, voy a tener otro término con otra masa m1, m2. Cuando yo aplico la maquinaria de teoría de perturbaciones, yo voy a poder tener estados en donde creo esta partícula, este electrón, y voy a tener
estados donde creo, digamos, al muón, a la otra partícula. Cada uno de ellos va a tener un campo asociado. Cuando yo despejo el operador de creación para utilizar la fórmula de reducción, en un caso utilizo el campo asociado a la partícula 1 y en el otro caso utilizo el campo asociado a la partícula 2. Pero si las partículas están cargadas, yo quiero que ellas estén acopladas con el mismo campo electromagnético. Entonces, cuando yo escribo aquí la derivada covariante para el fermión 1, aparece el campo electromagnético. Cuando escribo la derivada covariante para el fermión 2, también aparece el campo electromagnético. Es decir, que yo voy a tener vértices de interacción en los cuales el fermión 1 interactúa con el fotón y se convierte en el fermión y sale como el fermión 1, es decir, voy a tener este mismo vértice donde por aquí entra el fermión 1 y por aquí sale el fermión 1 y por aquí sale un fotón y después voy a tener otro vértice en el cual por aquí entra el fermión 2, interactúa con el fotón y sale el fermión 2. Pero por este lado, yo eso, cuando hago la teoría de perturbaciones, yo los puedo conectar porque lo que aparece aquí es el propagador del fotón. Entonces, la teoría con más fermiones lo que va a tener es más vértices. Y puedo tener tantos de esos vértices como fermiones diferentes yo coloque. Entonces, si yo estudio la teoría de perturbación del sistema en el cual entra un fermión 1 y un fermión 2, y sale un fermión 1, un fermión 2, solamente me va a aparecer el gráfico directo, porque ahora las partículas son distinguibles. Entonces no tengo el caso cruzado. Y ahora tengo el fermión 1 que sale como fermión 1 y el fermión 2 que sale como fermión 2. Entonces, para partículas distinguibles solamente contribuye el gráfico directo, digamos, el del canal T. ¿Verdad? Yo quiero que esa amplitud de scattering reproduzca la amplitud de scattering no relativista. Yo espero que eso ocurra de esa manera, ¿no? Entonces, les recuerdo el resultado no relativista. La amplitud de scattering termina siendo la transformada de Fourier del potencial evaluado en el momento transferido. Fíjense, esta es la amplitud, ¿no? Hay una H-barra a las 4 en la fórmula que uno trata en mecánica cuántica no relativista, que aquí no tenemos que considerar, pero estamos considerando 6 H-barra igual a 1, ¿no? En realidad aquí hay una H-barra al cuadrado. Y el momento transferido es justamente, en este caso, P menos P', ¿no? Entonces, si yo considero esta amplitud en el caso de partículas distinguibles, solamente tengo que considerar el gráfico en el canal T. Y si hago el límite a bajas energías, es decir, que P al cuadrado mucho menor que M, tengo que ponerme a ver los detalles, ¿no? Pero esencialmente lo que yo veo es que gamma I, que U barra P', S', gamma I, UPS se aproxima a 0 y que U barra gamma 0 U se aproxima a la delta de S menos S'. ¿Sí? Se aproxima, no, toma ese valor, pues. Parece una delta de S con S'.
Entonces, la primera conclusión que sacamos de eso es que cada fermión tiene que conservar el spin independientemente, ¿verdad? Que si yo tengo, yo estoy viendo este gráfico, ¿verdad? Con fermiones distinguibles, yo tengo un fermión que viene por aquí, pero si yo estudio S' diferente de S, eso me da 0. No hay esa contribución. La única amplitud que es diferente de 0 es cuando el momentum que entra aquí para el fermión 1 es igual al momentum que sale aquí para el fermión 1. Y el momentum que entra, el spin que entra aquí. Y el spin que entra aquí para el fermión 2 es igual al spin que sale aquí para el fermión 2. Y si hacemos eso, o sea, si sustituimos eso en esta amplitud, directamente nos queda que la amplitud es igual a IE al cuadrado. Aquí aparece P menos P', que es el momento transferido, por la delta de los espines, y multiplicado por el delta 0,0. Si yo identifico eso con esta fórmula, yo puedo ver cuánto vale V de Q. Y entonces V de Q es igual a E al cuadrado sobre P menos P' al cuadrado. Y bueno, haciendo la transforma de Fourier, eso corresponde a un potencial coulombiano. Repulsivo, ¿no? Yo puse aquí atractivo, repulsivo. Porque consideré que las dos partículas tenían la carga igual. Entonces, la teoría de perturbaciones directamente nos lleva a los resultados no relativistas como tienen que ser. Y entonces eso nos da punto de partida para ver cuáles son las correcciones no relativistas. Entonces vamos a descansar por 2 minutos. Como comenzamos un poco tarde, van a ser exactamente 2 minutos y seguimos con el cálculo. Y obtengo esta expresión. Después voy a tener el término cruzado. También tengo que considerar el momento, el término conjugado. Cuando considero el término cruzado, ¿verdad? Y obtengo esta expresión. Y después, tómense 10 segundos para reflexionarlo. Los otros términos simplemente se obtienen cambiando P' por Q', intercambiando P' por Q'. Porque son las contribuciones de del gráfico en la otra posición. Es decir, voy a tener el cuadrado de 1, que justamente el segundo gráfico se obtiene el primero cambiando P' por Q'. Y en realidad cuando digo P' por Q' es P' y S' por Q' y R', ¿no? O sea, la proyección de spin está asociada al valor del momento, ¿no? Entonces no los voy a escribir solo estos dos. Entonces fíjense, tengo una cosa que cada término tiene 4 espinores y adicionalmente tengo multiplicado, o sea, 4 espinores multiplicado por otros 4 espinores y adicionalmente tengo 4 matrices gamma. Bueno, entonces hacemos un paréntesis y vemos cómo es que se manejan esos términos, ¿no? La herramienta que se utiliza son los proyectores que se pueden construir
que se pueden construir con las soluciones libres. Y es digamos, es parte de las relaciones de completitud, son parte de las relaciones de completitud y ortonormalidad que ustedes estudiaron para para las soluciones W. Pero puestas explícitamente, uno encuentra que U barra por U para el mismo valor de P nos da 1 y B barra por B para el mismo valor de P nos da 1. Y que si sumamos sobre las posibles proyecciones de spin, ¿verdad? Uno tiene esta identidad, que U barra, que UA por U barra B, aquí va B, y que BA por B barra B, menos BA por B barra B, con el mismo spin, cada uno el mismo momentum, cada una de estas contribuciones, si sumamos sobre los valores del spin, eso nos da delta AB. Y más específicamente, si me quedo solo con la mitad de esto y sumo sobre el spin, eso es igual a P slash más M sobre 2M. Es igual a este operador que llamamos lambda más. Fíjense, tiene componentes AB. Este es un operador matricial que actúa en el espacio de los espinos. Y lo llamo lambda más. Y si hago la misma cuenta para las soluciones de energía negativa, ¿verdad? Obtengo menos lambda menos. ¿Verdad? Este operador lo llamo lambda menos. Lo llamo menos lambda menos, ¿no? Entonces, resulta que lambda más y lambda menos son proyectores. Y además son proyectores que nos dan una separación del espacio, porque lambda más lambda menos nos da la identidad. Lambda más al cuadrado me da lambda menos al cuadrado me da lambda menos. Y son ortogonales, lambda más lambda, por lambda menos nos da 0. Entonces, esto es una propiedad de los U's directamente, que podemos explotar en nuestra amplitud si promediamos sobre el spin. Entonces, yo voy a agarrar en estas amplitudes yo tengo diferentes valores del spin. Pero vamos a promediar sobre el spin. Eso, desde el punto de vista de la situación experimental, puede ser imperativo, ¿no? No necesariamente yo estoy, a la hora de medir las partículas, no estoy determinando la polarización de spin de las partículas. Entonces, en ese caso, yo tengo que promediar sobre los posibles valores de spin, ¿no? Entonces, si promediamos sobre las polarizaciones de spin, aparecen los proyectores. Vamos, fíjense, aquí yo ya puse el resultado, ahorita venimos al resultado, pero fíjense cómo quiero que aparezcan los proyectores. Yo voy a tener aquí, yo tengo UA y U barra B con el mismo valor de momentum y el mismo valor de spin. Como hicimos esos cambios como tuvimos que calcular el momento conjugado, la cantidad conjugada para escribir la amplitud al cuadrado, justamente nos aparecen U barras y U's con el mismo valor de momento y spin. Fíjense, por ejemplo, en este término. En este término yo tengo U barra de P' S'. Y por aquí abajo tengo U de P' S'. Ahora aquí todos son números, ¿verdad? Yo los puedo poner donde yo quiera, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar y decir que este UH por UD barra sumado sobre S' me va a dar uno de los proyectores. Lo mismo pasa para el término V. Yo tengo V de PS, aquí abajo tengo UG de PS. Entonces esto me va a dar otro proyector.
Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tengo UC de Q'R' barra, y aquí tengo UF de Q'R', y aquí tengo UD de QR, y aquí tengo U barra E de QR. Entonces, me aparecen 4 de los proyectores. Aparte están las matrices gamma, ¿no? Y están los índices entrelazados de una forma específica. Entonces yo voy a agarrar y voy a escribir cada uno de esos proyectores como si fuera una matriz. Pero fíjense que aquí todos los índices están sumados. Entonces eso significa que cuando yo voy poniendo los términos, los proyectores, las matrices gamma, los proyectores, las matrices gamma, al final yo voy a tener el primer índice contraído con el último índice. Y eso es una traza. Entonces, cuando yo estudio estas cosas, yo voy a tener trazas. No necesariamente es una única traza. El ciclo se puede cerrar antes de haber recorrido todas las contribuciones, ¿no? Entonces, bueno, de hecho eso es lo que pasa cuando yo saco la cuenta. Ustedes háganla como ejercicio. El término de arriba me queda como 2 trazas y el término de abajo nos queda como una única traza. Entonces nos queda, fíjense, cada uno de estos proviene de un proyector, de uno de esos proyectores, con el momentum adecuado. Entonces tengo uno con P, uno con P', uno con Q y uno con Q'. Este es el mismo denominador del propagador del fotón. Y en los proyectores aparecen factores 2M, ¿verdad? Que salen como tengo 4, tengo 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces aquí me aparece un factor 16 que por 4 me da 64. M a la 4. Y tengo que calcular esta traza ahora. O estas 2 trazas, ¿no? Y para el otro término me aparece una única traza en la que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrices de gamma. En esto aquí, en el término que más matrices gamma tiene, ¿no? Tiene 8. En esta aquí, como son trazas solamente de 4, o sea, como se divide en 2 trazas diferentes, solamente aparecen trazas de 4 matrices gamma. O términos inclusive con menos, ¿no? Cuando aquí tengo la identidad, entonces solamente aparecen 2 matrices gamma. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un término con 2 matrices gamma y después tengo un término con 3 matrices gamma y después tengo un término con 4 matrices gamma. Lo mismo aquí. Y aquí tengo términos con matrices gamma. El que menos tiene 4 matrices gamma. Y después tengo con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8 matrices gamma. Entonces necesitamos otra herramienta algebraica para calcular eso. Entonces vamos a ver brevemente cómo se calculan las trazas. Las trazas se calculan básicamente utilizando la regla de anticonmutación. Entonces, el primer, llamémoslo teorema sobre las trazas, es que la traza de un número impar de matrices gammas es 0. La forma de ver eso es la siguiente. Yo agarro la matriz gamma 5. La matriz gamma 5, si se acuerdan, tiene 2 propiedades. Gamma 5 al cuadrado es la identidad. Y gamma 5 conmuta con las matrices gamma, con cada una de ellas, ¿verdad? Porque gamma 5 es el producto de 4 matrices gamma, ¿no? Entonces, anticonmuta con las matrices gamma. Dije mal. Entonces, si yo quiero calcular la traza, y aquí pongo vectores con el slash de Dirac. Fíjense que si yo quiero tener una única matriz gamma, simplemente agarro un vector de estos con una única componente, ¿no? Entonces yo aquí podría tener n más 1 matrices gamma con un caso particular. Bien. Entonces la traza de este objeto
es igual a la traza de este objeto por la identidad. Y yo escribo que la identidad es gamma 5 por gamma 5. Y se acuerdan que la traza tiene la propiedad cíclica, ¿verdad? Entonces, la traza de este objeto es lo mismo que la traza de paso este gamma 5 para aquí enfrente. Me queda gamma 5 por el resto de los productos por gamma 5. Pero ahora gamma 5 anticonmuta con todas las matrices gamma. Entonces yo puedo anticonmutar esta gamma 5 con cada uno de estos objetos, porque aquí hay esencialmente una única matriz gamma, ¿verdad? Entonces yo anticonmuto y cada vez que anticonmuto tengo un signo. Entonces yo puedo llevar este gamma 5 de nuevo aquí al frente, haciendo n más 1 anticonmutadores. Entonces me queda un signo menos. Entonces yo tengo que la traza de este objeto es igual a menos el mismo, por lo tanto es 0. Entonces eso nos libra de todos los términos impares. Y después tengo que ir calculando las trazas de los números pares, ¿no? Entonces, la traza de gamma mu por gamma nu nos da 4 eta mu nu, por la propiedad cíclica de la traza, ¿verdad? La traza de gamma mu por gamma nu es lo mismo que la traza de gamma nu por gamma mu, que es lo mismo que un medio de la traza de la suma de esas dos cosas, que es lo mismo que la traza del anticonmutador, pero el anticonmutador es proporcional a la identidad, entonces me parece un 4, y entonces me queda que esto es igual a 4 veces eta mu nu. Eta mu nu es la métrica minkowskiana, ¿no? El mismo razonamiento nos permite calcular la traza de A por B. Es lo mismo que la traza de B por A. Es lo mismo que la traza de este anticonmutador, ¿verdad? Y terminó con 4A por B. A por B. A por B significa A mu, B mu, ¿no? A y B son cuadrivectores en esta construcción. Y después un teorema que es importante, ¿verdad? Es este, ¿no? Que si yo tengo la traza de un número par de estos objetos, yo lo puedo escribir como en términos de las trazas de n menos 2 objetos. Por esto, la demostración es esta misma aquí, ¿no? Yo agarro, fíjense cuál es la estructura. Agarro los dos primeros y los multiplico entre ellos y me queda la traza de todos los demás. Después me queda menos el primero por el tercero y la traza de los demás. Menos, así sucesivamente, hasta el último término, que es más el primero por el último, por la traza de todos los demás. Entonces, bueno. La demostración es esencialmente agarrar esos términos y reproducir este argumento dentro de cada una de estas igualdades, de cada uno de estos factores. Y entonces uno puede ver directamente que saca este factor. Un caso particular que nos interesa es el de 4. Yo el de 4 primero lo convierto en 4 términos que son de la forma un producto escalar por la traza de dos matrices, de dos de estos operadores matriciales, pero después cada uno de estos operadores matriciales es también un producto escalar. Entonces, lo que me quedan son 4 productos de 4 de estos, ¿no? A ver, ¿son 4 o son 3? Son 3. Ajá. Entonces, el factor 4 es este 4 que está aquí.
Y entonces tengo A1 por A2 y me sobra A3 por A4, que aparece con su factor 4. Después con un cambio de signo tengo menos A1 por A3. Y entonces el otro término va a ser A2 por A4 con factor 4. Y por último, A1 por A3. Perdón, A1 por A4. Y el otro factor es A2 por A3. Y así yo puedo trabajar todas las trazas de las matrices, ¿no? Entonces, en el caso que nos interesa, ¿verdad? Las trazas que estoy calculando son trazas de P/ con diferentes valores del momentum, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular la traza de gamma mu, P, gamma nu, P', bueno, yo utilizo esto aquí, ¿verdad? Y esto me queda. Al final voy a tener que calcular una traza de gamma mu, gamma nu, que me va a dar un eta mu nu, ¿verdad? Y entonces lo que me queda es P mu, P nu, aquí va nu, más P mu por P' nu, más P' mu por P nu, menos eta mu nu por P mu, P alfa, P alfa prima, ¿verdad? Eso es lo que, eso quedan tres términos. Fíjense que este es uno de los casos en que estoy calculando la traza de 4 objetos, ¿verdad? Entonces este es un caso particular de este. Si después quiero calcular este aquí, bueno, tengo la masa adicional, ¿verdad? Entonces yo veo, bueno, el término proporcional a la identidad me va a dar unos términos con un número impar de gammas, y va a haber un único término en que aquí queda un m al cuadrado por eta mu nu, que es este aquí. Entonces este es el resultado. Aquí de nuevo va nu más. Y bueno, etcétera, ¿no? Yo tengo que calcular, fíjense, yo todas las trazas que tengo que calcular. Tengo que calcular estas de 4, tengo que calcular esta de 4 y después tengo que calcular esta de 8. Un comentario tal vez un poco contradictorio. Estas cuentas hay alguna que hay que hacerlas con cuidado, ¿no? Cada quien se tiene que sentar y convencerse de que todo da. Y toma un tiempo, ¿verdad? Pero estas cuentas se pueden implementar fácilmente en los paquetes algebraicos, de cálculo algebraico, y lo están en varios de ellos, ¿verdad? Entonces uno puede calcular todas estas trazas de gammas con rutinas de matemática o con rutinas de Maple de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, ambas cosas son verdad. Uno tiene que hacerlo alguna vez, convencerse, y uno tiene también que aprovechar que están disponibles en los paquetes y aprender a calcularlas de esa manera, sin hacer el esfuerzo mental en cada caso. Bueno, entonces cuando uno calcula todas esas trazas y sustituye en la expresión de la amplitud al cuadrado, obtiene una expresión que únicamente depende de los momentos, de productos de momentum, ¿verdad? Cada vez que yo calculo una traza, yo voy a terminar con un producto de los momentos. ¿Cuáles momentos? Bueno, los momentos P, P', Q y Q' de las partículas entrantes y salientes, en diferentes combinaciones. Aquí está el resultado de sacar esa cuenta. Voy a tener los términos que tienen P menos P' al cuadrado, y voy a tener el término que tiene P menos P' al cuadrado por P menos P' Q' al cuadrado. Este viene de los términos cruzados y este viene de los términos directos, ¿no? del cuadrado de nuestra amplitud. Y estamos casi listos con la sección de scattering que queríamos, ¿verdad? Para la sección de choque tenemos que hacer un único esfuerzo adicional, que es escribir
los momentos, o sea, escribir, sustituir en la expresión de la sección de scattering y escribir los factores cinemáticos correspondientes al proceso que estamos considerando, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez, tenemos el scattering de dos partículas, 1Q, P, a Q', P', ¿verdad? Partículas idénticas. Esto nos da la expresión para la sección de scattering. Y lo que tenemos es que ver cuánto valen los productos de los momentos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, expresar las cantidades cinemáticas del sistema de centro de masa, ¿verdad? En el sistema de centro de masa, fíjense, yo voy a tener aquí uno de los electrones y otro de los electrones van a tener momentos opuestos, ¿verdad? Es decir, en el sistema de centro de masa yo voy a tener un momentum P, que es EP, y un momentum Q, que es E menos P. Uno va en una dirección, otro va en la otra dirección. Y P' y Q' van a salir en una cierta dirección de un ángulo teta, ¿verdad? Que no sé cuál es, ¿verdad? Justamente. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Y estoy calculando cuál es el resultado para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, la dirección de salida queda caracterizada por el ángulo teta. Pero P' tiene que ser EP' y Q' tiene que ser para el otro lado. Entonces, es E menos P', ¿verdad? Porque por la conservación del momento, ¿verdad? Si el momento inicial era 0, el momento final tiene que ser 0. Además, como las partículas son idénticas, P' al cuadrado tiene que ser igual a P al cuadrado. ¿Verdad? Porque P al cuadrado y P' al cuadrado se escriben como E al cuadrado menos M al cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la situación en el sistema de centro de masa. Y entonces yo puedo calcular los productos. Yo puedo calcular cuánto vale P por Q. Yo puedo calcular cuánto vale P' por Q', etcétera, ¿no? Y entonces aquí están los resultados. Tengo P por Q, P' por Q', P por P', P por Q', Q por P' y Q por Q', que son los elementos que yo necesito para calcular esta cantidad. Y entonces lo sustituyo. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar una expresión que depende de la energía, de la masa y del ángulo teta. Ese es el resultado del cálculo. Hay que sustituirlo y ver cuál es el resultado, ¿no? Entonces, otra vez, ahí ya pasamos a un cálculo elemental de funciones racionales. No hay ningún paso intermedio que tenga ningún interés. Entonces, llamando alfa a la constante de estructura fina, que es proporcional al cuadrado en cualquier sistema de unidades, la sección de scattering de Müller es igual a esta cantidad que tenemos aquí. Fíjense que es diferente de la sección de Coulomb, porque las partículas son indistinguibles. Esta sección de scattering tiene que ser simétrica con respecto a teta igual a pi medios, ¿verdad? Porque como las partículas son indistinguibles, lo que pasa de este lado y lo que pasa de este lado es equivalente. Entonces la sección de scattering tiene que reflejar esa simetría y ser simétrica con respecto a teta igual a pi medio, ¿verdad? Eso no es verdad con la sección de Rutherford, ¿no? Que es la que corresponde al scattering de Coulomb. En el límite ultrarrelativista, en que M se puede despreciar respecto a E, esto me da un factor, esto me da un factor, y lo que me queda es alfa entre E al cuadrado. El factor aquí es un 4 que cancela este 4.
y entonces me queda 4 sobre seno a la 4 menos, se vuelve 2 sobre seno al cuadrado, porque aquí hay también seno al cuadrado, se agrega pero con el otro signo, me queda un 2, y el término aquí me queda un cuarto, ¿no? Entonces ese es el límite relativista de esa sección de scattering. De hecho, que es scattering. Bueno, hicimos este cálculo con cierto detalle. Ahora podemos dar una visión rápida sobre otros procesos posibles, ¿no? Y en la clase que viene, entonces vamos a discutir un poco qué se puede hacer con estas secciones de choque, ¿no? Entonces, el siguiente proceso, ¿verdad?, que quería mencionarles, el llamado scattering de Baba, es el scattering electrón-positrón. Entonces, a estas alturas ya tenemos más práctica, ¿verdad? Entonces, escribimos directamente los diagramas. Fíjense, aquí, aquí faltó alguna de las letras de Baba, no me acuerdo cuál. Lo que ilustra es cómo aparecen los positrones en los diagramas, ¿verdad? Yo tengo un positrón entrante, ¿verdad? Bueno, él aparece como una flecha saliente con un momentum Q. El electrón sigue siendo igual que antes, una flecha entrante en el diagrama, ¿verdad? Con momentum P. Y del otro lado tengo el electrón saliente, ¿verdad? Y tengo el positrón saliente que aparece. Ese es uno de los gráficos posibles. El otro gráfico, en este caso, tiene una interpretación. Aquí la interpretación es que el electrón pasó, intercambió un fotón con el positrón, ¿verdad? Salió con otro momentum, salió con otro momentum. Esta contribución, en cambio, tiene la interpretación de que aquí el protón y el electrón se aniquilaron, se convirtieron en un fotón, y aquí se creó el fotón y el electrón. Esa es una interpretación, o sea, porque este es un proceso que no está ocurriendo, o sea, no hay el fotón que está apareciendo aquí no es un fotón real, no es que aparezca un fotón y desaparezca inmediatamente. Es simplemente una interpretación de este gráfico, ¿no? De cómo lo podemos visualizar, ¿no? Entonces, por eso esto se llama un fotón virtual. Y se tiene que cumplir la conservación del momentum, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo escribir la amplitud directamente, ¿verdad? Con las reglas que teníamos antes, ¿verdad? Me va a aparecer en el primer gráfico el momentum que recorre la línea del fotón, es P menos P', pero el momentum que recorre la línea del fotón en el otro gráfico es P menos Q, ¿verdad? Entonces, esto va a estar en el canal T y esto va a estar en el canal S, en la nomenclatura de las variables de Mandelstam. Si yo quiero calcular la amplitud, tengo que hacer lo mismo de antes, ¿verdad? Simplemente aparecen otros proyectores aquí, cuando calcule la amplitud al cuadrado. Van a aparecer otros proyectores, y esos otros proyectores me van a dar lugar a otras trazas, ¿no? Entonces, la cuenta es exactamente la misma, ¿verdad? La técnica que se utiliza para la amplitud. Entonces, en la clase que viene tenemos un poco las propiedades de esa amplitud. Y por último, quería comentarle
el scattering de Thomson, de Compton, que es el proceso en que un fotón interactúa con un electrón. Y es dispersado, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos que incluir fotones en las externas del gráfico, y nos damos cuenta que hay dos gráficos que pueden contribuir a este proceso. Un gráfico en el cual el electrón y el fotón interactúan, cambiando el momentum y el electrón posteriormente emite otro fotón con un momento diferente, donde el emitido primero y después. En esta visualización, como les digo, esto no es una línea temporal, lo que está con gráfico, ¿no? De resto, yo tengo las líneas externas, aquí las dibujé explícitamente. Tengo la conservación del momento en los propagadores internos. Entonces aquí voy a tener P más Q, y aquí voy a tener Q menos P', interno. Y al poner la conservación del momento en este vértice, bueno, obtengo aquí el valor correcto de Q'. Y etcétera, puedo calcular los otros proyectos. A otros procesos, como el proceso de aniquilación de electrón positrón, en dos gamas, en dos fotones, o cualquier otro proceso que quede. Entonces, las líneas que nos queda estudiar un poco las propiedades de esos procesos. Y después un camino que tenemos que todavía explorar, que es cuáles son las contribuciones a mayor orden de estas amplitudes. Entonces, igual que como discutieron para el caso del campo escalar, las amplitudes a mayor orden van a lazos, y esos lazos del momentum que tiene que ser integrado, o sea, tenemos que integrar sobre todos los momentos posibles, y esas integrales nos dan lugar a integrales con divergencias, y tenemos que discutir lo que ustedes aprendieron de regularización y de normalización en el caso del campo escalar para este problema de electrodinámica cuántica. Un comentario. Está bien explicado y muchas veces se necesita algunos detalles técnicos que los libros dan por obvio, así que es importante y gracias por dar ese detalle. Sí. Sí, bueno, eso está dentro del comentario que le dice, los detalles aquí son prácticamente todo lo relevante del cálculo, y bueno, son bien específicos y hay que verlos, y hay que convencerse de que se tiene control sobre ellos. Como les dije, después uno puede
sentarse en un computador y bajarse el paquete correspondiente y escribir estos gráficos directamente, el resultado. Usando las rutinas que están en la red y que uno puede aprovechar. Pero para saber lo que uno está haciendo, alguna vez tiene que recorrer el camino a mano, digamos, y discutir, observar los detalles uno por uno. ¿Más preguntas o comentarios? Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos veremos el jueves para continuar con lo que les comenté. Por un lado, discutir algunas de las propiedades de estas amplitudes, de estas secciones de choque, y por el otro lado ver cómo se trabajan las modificaciones a orden superior y se introducen las herramientas de la regularización y renormalización.